grabando en ese momento porque era como la parte de la introducción. Ahora sí ya se está grabando, sí ya vamos de manera oficial. Bien, como les decía entonces, pues vamos a la primera parte de lo que se denomina arte prerrománico. Vamos a entender qué es eso de prerrománico. Vamos a hacer la parte conceptual, contextual al principio del tema. Y después vamos a comenzar a ver de qué trata pues, este arte, que también es coincidente con el desarrollo de la Edad Media europea. Entonces ese es el primer dato. Es parte de la Edad Media europea y de hecho es en esta región donde más cala, por así decirlo, ese tipo de desarrollo o de características de desarrollo social, político y económico. La primera parte es un tanto más desordenada, puesto que hay líderes por todos lados. Es una etapa de muchas invasiones, de guerras, de saqueos, y pues eso lleva a que la población pues viva en un tiempo, por así decirlo, de mucha inseguridad. A diferencia de Bizancio, Bizancio tiene el control de Roma, la Roma imperial. Esos emperadores de Bizancio son cristianos, será la única diferencia que tienen con el resto de emperadores, pero esa autoridad civil central permite ejercer un control más organizado en toda la región oriental del imperio, que es esto que estamos viendo acá. Pero acá en Occidente, no. Acá, pues, las invasiones de los pueblos bárbaros terminaron pues, por desmembrar por completo la autoridad romana en esta región. Y ahí donde les decía, en la primera etapa, pues vamos a encontrar líderes tribales, alianzas entre tribus también para protegerse, pero no hay autoridades que se reconozcan como únicas en toda esta región. Les decía también que el cristianismo emanado desde Constantinopla a esta región eh, del Imperio Bizantino también va a tener incidencia en esta región. Entonces, por eso la naturaleza del arte eh, occidental en la Edad Media es también religioso, completamente religioso. Vamos a ver luego características pues, que dependen ya de cada una de las mezclas que se hicieron. Bien, ese dato deben manejarlo pues como casi que como con su nombre, y es el inicio de la Edad Media. Eso es en el año 476, que fue cuando sucedió la caída del Imperio Romano en Occidente, cuando pues uno de los líderes bárbaros destituye al emperador nombrado en ese momento en la región occidental, que es Rómulo Augustulo. Y ahí pues termina la hegemonía de Roma en toda la región. Y ahí comienza el periodo llamado Edad Media, que finaliza justo coincidente con dos fechas, que es la caída de Bizancio en el oriente o el descubrimiento de América en 1492. Cualquiera de esas dos fechas es correcta, cualquiera de las dos. De ahí a veces depende más bien del tipo de libro que estemos eh, revisando, estudiando, pues así nos plantearán una fecha. Casi para Europa y para América, la fecha que se da como para finalizar la Edad Media y el inicio del Renacimiento, que es la Edad Contemporánea, es el 1492, el descubrimiento de América. Pero para algunos países europeos y el Oriente, o Medio Oriente, es la caída de Bizancio en 1453. Entonces, estas fechas deben manejarlas como pues, el espacio de inicio y finalización de la Edad Media. La Edad Media se divide en dos etapas. La Alta Edad Media, que es la que dura un par de siglos más, estamos hablando de unos 7 siglos aproximadamente, 6, 7 siglos por ahí, y la Baja Edad Media, que dura unos 3 siglos, nada más, y es la etapa de maduración de todo el periodo, por cierto. En esta primera etapa, acordémonos, es cuando más invasiones se dan. Entonces, vamos a ubicarnos del siglo V al siglo XI, o sea, del año 400 al año 1000. En ese lapso de tiempo es cuando se desarrolla esta primera etapa que se denomina Alta Edad Media Europea. ¿Qué características tienen? Pues tres cosas. Uno es la inseguridad. Lo segundo son las oleadas de invasiones, que los pueblos bárbaros, los germánicos,
de los musulmanes, que esos invaden desde el norte de África, o sea, desde el sur de Europa sería por el caso, invaden la región de la Hispania, que es donde los visigodos se habían asentado luego de haber hecho un pacto con los romanos ahí. Entonces los musulmanes son de esos pueblos invasores también, y los vikingos, que estos vienen de la zona norte, Noruega, eh, toda la zona norte de Europa. Esos también van a hacer invasiones, especialmente en los siglos, entre el siglo VIII y el siglo XI. La inseguridad que dan esas invasiones provoca que se desarrollen relaciones de dependencia personal. Eso hay que tomarle importancia porque eso es lo que va a generar en los siglos posteriores el desarrollo de un sistema productivo que se llama feudalismo. Acá es justamente las relaciones de dependencia personal. Imagínense, yo soy un villano. Villano quiere decir que vive en las villas, no que sea una persona mala. Sin embargo, lo peyorativo, fíjense que el término hace alusión a la gente de las villas, porque para las noblezas la gente de las villas era mala. Entonces quedó que el villano es la persona mala, o sea, el villano es la persona que vive en las villas. Entonces yo soy un villano, alguien que vive en las villas y pues resulta que me han quemado el pueblo donde yo vivo, lo han saqueado, entonces necesito de alguien que me ayude porque solo no puedo contener esas oleadas de invasión. Entonces, junto con mi pueblo, yo voy a acercarme a alguien de la élite, puede ser un militar o puede ser una persona con muchos saberes que tiene también buena relación con la iglesia y que lo tomo como líder. Entonces a este le pido que me proteja. A eso se les denomina señores, y ellos de hecho ofrecen protección a las aldeas, las villas, a cambio de algo, y el cambio es que les den un tributo, un impuesto, y que trabajen para ellos. Eso es lo que les piden los señores. A quienes entran en ese proceso se les denomina vasallos. O sea, un vasallo es el que está sometido a la autoridad de un señor. Los señores ofrecen protección y el vasallo jura fidelidad a esa persona que le está dando protección. Esto, al cabo de un par de siglos, ahí ya después del siglo X en adelante, va a propiciar el aparecimiento del feudalismo, que es un sistema que ya les explico ahí más a detalle de qué trata. El feudalismo sustituye el esclavismo. Todos los pueblos antiguos, Grecia, Roma, pueblos de Mesopotamia, necesitaban esclavos para que trabajaran para ellos. Entonces el feudalismo es una manera diferente de esclavitud, una manera de verlo, pero tiene características propias, que ya luego se las explico. Entonces ya vimos oleadas de invasiones, hay problemas de inseguridad que generan dependencia entre los señores y los vasallos. Y dicen, bueno, los señores, ¿por qué? ¿En qué depende de ellos? Ellos tienen dinero, tienen ejército. ¿Qué necesitan de los vasallos? Pues que les sigan generando riqueza, que trabajen sus tierras y que les paguen tributo. Eso necesita. Y el vasallo, a cambio de eso que da, va a recibir protección de parte del señor. Entonces, esas son las primeras cosas. Luego, la misma, ¿qué sería? El mismo origen de las relaciones de vasallaje, que son las oleadas de invasiones, va a generar también que el mundo se vuelva rural principalmente, es decir, que se abandonen las grandes ciudades, porque era lo que más atacaban, donde trataban de siempre destruir y de robar. Entonces la gente se va al campo, cerca de los bosques, cerca de los ríos, cerca de las montañas, donde pudieran tener algo tanto un espacio para vivir como un espacio para trabajar la agricultura. Pero en la primera etapa, justo después de la caída de Roma en Occidente, esas continuas guerras, depredación prácticamente que había de un pueblo contra otro, va a hacer que disminuya la población. Va a hacer también que la gente abandone los mejores lugares para cultivar la tierra y se vaya a refugiar, como les decía, cerca de los bosques, cerca de los ríos, en las montañas. Eso produce una crisis agraria,
O sea, hay hambre porque no hay gente que quiera trabajar, no hay mucha producción y no hay excedente. En todo caso, si se produce, se consume. No hay excedente. Entonces, eso se le llama la crisis agraria. Y le corresponderían al siglo V, del siglo V al siglo IX. Estamos hablando de unos 400 años acá, que corresponderían justamente con la primera etapa del prerrománico. Luego viene la expansión agraria del siglo IX al XI. Esta es la última etapa, ya estamos casi en proceso de transición hacia el románico, y de hecho estamos iniciando el románico en la zona central de Europa, y acá hay una relativa estabilidad. Ya se terminaron esas batallas entre diferentes grupos eh, de, de invasores. Y lo que está sucediendo es que pues se van generando alianzas entre diferentes pueblos y la iglesia contribuye a que esas alianzas se generen y coloca a un líder para que comience a ordenar. Esos líderes son los que eventualmente se van a convertir en reyes. Y es la iglesia el que, la que lo va a nombrar. Si ustedes han visto películas medievales en las que aparece la idea de los reyes, las princesas, siempre para la coronación del rey o de la reina o de una princesa, quien lleva la corona y la pone sobre la cabeza es un sacerdote o un obispo. Eso que vemos en la televisión es justamente una lectura que podemos hacer a partir del estudio de esta época. La iglesia le embiste de autoridad a una persona que le es conveniente a ellos y lo nombran como rey para que gobierne en esa región. Y saben entonces que este rey les debe a ellos también un servicio por haberle dado la posición que tiene. Entonces, eso también es parte de la misma relación que se da entre señores y vasallos, porque la iglesia, pues justamente es un señor también, es alguien que ofrece protección a los vasallos. Bueno, eso sería entonces como un resumen de este gráfico, ahí lo van a tener para que lo vayan a revisar pues cuando les suba el material, espero el día de mañana o el viernes. Y bueno, ¿qué sucede a nivel artístico en esta época o a nivel histórico en esta época que llamamos Edad Media Occidental? Pues suceden periodos diferentes y esa es una gran diferencia en caso que se los pregunten en un examen, un laboratorio, cuál es la diferencia entre el arte, o más bien entre el periodo, no, perdón, entre Bizancio y en la Edad Media bizantina y la Edad Media occidental, o entre el mundo oriental y el occidental en la Edad Media, pues una de esas diferencias es que en Oriente solamente vamos a tener un periodo artístico, que es el bizantino, durante alrededor de 12 siglos. En cambio, en el occidente vamos a tener una cantidad más grande, son entre 7, 8 periodos. De esos únicamente vamos a ver 5 nosotros por cuestiones de tiempo, y son los que tienen un poco más de incidencia con los temas que vamos a ver más adelante. Y vamos a enfocarnos en dos regiones, la Hispania, que es la actual España, y las Galias, que es la región, bueno, las Galias y también la zona de Germania, que es la actual Francia y Alemania. En esas regiones se van a dar pues varios periodos que nos interesan. En la Hispania, los visigodos, que son los primeros pueblos bárbaros que se establecen ahí, los asturianos hacia el norte y los mozárabes, que son cristianos bajo dominio de los musulmanes. Y en las Galias y Germanias vamos a tener el denominado Imperio Merovingio y el Imperio Carolingio. O sea, son diferentes y son de alguna manera coincidentes en tiempo. Eh, por ejemplo, los visigodos gobiernan la mayor parte de España, luego de ellos vendrán los mozárabes junto con la invasión musulmana, y paralelo a eso Asturias está desarrollando también un tipo de arte más libre de la ocupación musulmana. En cambio, Merovingio y Carolingio son dos periodos que suceden. Primero va el Merovingio y posteriormente va el Carolingio. Entonces eso es lo que vemos por acá. ¿Alguna pregunta? ¿No?
No, licenciado, todo claro. Licenciado, yo, Dígame. vaya, así como había relatado que los obispos y dentro de lo que cabe la iglesia en ese momento tenía como bastante influencia, como estábamos viendo anteriormente, aún todavía se daba eso de que, o se daban los inicios para eso de que influyera en lo que serían perdón si me equivoco si no digo bien el término, mosaicos o las pinturas, por así decirlo, que ponían ya en los templos, porque me imagino que en ese momento ya empezaban a tener las primeras edificaciones. Ujú. Sí, esa es una buena pregunta y va a ser diferente para cada uno de esos periodos. Pero en general vamos a encontrar poca producción artística comparada, o sea, no poca producción, pocos ejemplos. Producción artística sí hubo, pero pocos ejemplos si lo comparamos con Bizancio. Los iconos, que son las imágenes hechas en tablas que representan los sagrados, las imágenes de los sagrados, estas también llegan a esta región, pero pues hay pocos vestigios de ellas y más bien es como que en algunas iglesias se pintan las paredes y en otras es más simbólico, porque por ejemplo corresponde el desarrollo del asturiano, el arte asturiano y parte del mozárabe corresponde con las luchas iconoclastas en Bizancio. Entonces, no vamos a ver tanto. Hay poco desarrollo artístico si lo comparamos con Bizancio, o sea, no vamos a ver mosaico, al menos de grandes dimensiones, tampoco pinturas de grandes dimensiones dentro de la iglesia, eso no lo vamos a ver, ni tampoco iglesias tan grandes, son iglesias pequeñas, porque ese es un tipo de arte, casi, bueno, al menos en España, va a ser bastante rural. En las Galias, el merovingio un poco, pero el carolingio, este se vuelve imperial, porque Carlomagno, que es el líder en ese periodo, él quiso volver a la gloria romana, o sea, quiso unificar de nuevo Roma, y no lo pudo hacer. Entonces vamos a ver ahí ciertas características en algunos de estos por acá. Veamos, todo eso es la Alta Edad Media. Sí, esto que vemos acá, visigodos, asturianos, mozárabes, merovingio y carolingio, es Alta Edad Media, sí. Durante la Baja Edad Media, lo que vamos a encontrar es románico y gótico. De hecho, el románico queda casi que en medio entre la Alta y la Baja Edad Media. Pero la Baja Edad Media es un periodo más corto y les decía, pues, románico y gótico es lo que vamos a ver ahí. Son características más comunes a todos los países europeos y de una dinámica completamente diferente a esta, porque son pueblos más organizados. Ya hay gobiernos centrales que lo manejan los monarcas. Entonces es más organizado lo que viene después de esto. Al menos en España, en las Galias, el Imperio Carolingio fue muy organizado. Pero sí, todo esto es durante la Alta Edad Media. Bien, sobre la sociedad, eso es lo que ya les mencionaba, las relaciones de vasallaje entre un señor y un vasallo, pues pueden graficarse de esta forma. El velator o los velatores son los señores. Esta es gente de dinero, gente que ha acumulado mucha riqueza y que pues se vuelven referentes o líderes en sus comunidades, en sus villas o en sus pueblos. Los oradores, acá entran los sacerdotes, los obispos y poco a poco también los monjes. Los monjes van a aparecer por esa época también. Y estos se vuelven entonces señores, esto que vemos por acá. Y el laboratorios, o el laborator, la persona que trabaja, ese puede ser el que vive en las villas, el que vive en las pequeñas ciudades y es el que trabaja en el campo principalmente. Entonces, las relaciones se forman de esta forma. Los señores, los velatores, van a defender a la iglesia porque la iglesia es la que le da la autoridad, ellos son los que los invisten con autoridad. Y la iglesia entonces, como una relación de reciprocidad, estos ruegan por ellos y de alguna manera establecen también relaciones políticas con los velatores. Es esto de perpetuarlos en el poder, por ejemplo, o a su familia en el poder. Luego los oradores también van a rogar, van a pedir por el pueblo llano, y de ellos iban a pedir algo, y eso es que trabajen para ellos, o sea, que les paguen impuestos, que les den dinero o haberes a la iglesia.
Eso es lo que se hace en este primer momento, como una ofrenda. Luego, el velator va a defender también al villano, al laboratorio, lo va a defender por una razón, porque resulta que ellos trabajan para su beneficio. Trabajan sus tierras y trabajan las propias del velator, las propias del señor. Y encima le dan todavía un impuesto. Entonces, el que tiene, digamos, la peor posición en esta relación es ese de acá, el laborator, porque debe de pagarle al señor, al señor que lo cuida, y a la iglesia también. La iglesia en agradecimiento, pues a través de oraciones, le lleva confort a su alma. Y el velator sí defiende militarmente en caso que haya necesidad de hacerlo. Veamos, David dice, ahorita está explicando la sociedad de la alta edad media, ¿cierto? Correcto, es la alta edad media. Le voy a también explicar acerca de lo que sucede en la etapa de transición de la alta a la baja edad media, que es cuando aparece el feudalismo. Pero estas relaciones de vasallaje se establecen en la primera etapa. Es una necesidad, de hecho, que tienen los unos de trabajar y que les defiendan y otros de que trabajen para ellos y en agradecimiento pues los defienden. No sé qué tanto los hayan defendido, si realmente hacían honor a ese tipo de relación que sucedía o simplemente los dejaban luego a los trabajadores sin protección. Bien, avanzo por acá. Esto es una sociedad estamental, tiene que ver un poco con la anterior. Esto va a suceder o va a establecerse de manera más organizada como lo vemos en la pirámide, pero ya cuando estamos dejando la alta edad media y vamos entrando a la baja edad media. Antes de eso, las sociedades son tribales, entonces corresponden su tipo de organización más bien a la tradición para ellos, la tradición que tenían ellos en su lugar de origen, pero por el mismo poder que la iglesia ejerce sobre estos líderes y pues con el tiempo, luego la gente va a terminar por aceptar la posición en la que está. Entonces, la parte baja de la pirámide lo constituyen los mendigos o los enfermos también, los campesinos, los artesanos. Estos que vemos acá en la punta son los burgueses. Estos aparecen al final de la alta edad media, pero van a aparecer por acá, aparecen y estos comienzan a competir con la nobleza y con el clero. Pero eso pues ya lo vemos en románico y gótico. La nobleza está dividida también en secciones. Una es la baja nobleza, donde normalmente aparecen los militares, y la alta nobleza, donde están los líderes, que serían representantes del rey, por ejemplo, en algún lugar. Esos son los nobles. Por parte del clero o de la iglesia, la máxima autoridad es el papa. Y bajo de ellos está el alto clero, que son obispos, son también cardenales, y el bajo clero, que son sacerdotes, de los que mandaban a las iglesias pequeñas distribuidas en todo el territorio, o los monjes y monjas. Estas son órdenes que van a ir apareciendo al final de la alta edad media. El papa y el rey, cuando se llegan a establecer, van a tener la misma posición y el mismo poder, solo que la dimensión de uno es religiosa y la de otro es civil. Esto va a generar problemas también a la larga, porque pues en algún momento el rey va a decir, no, pues yo quiero elegir a mi sucesor, y la iglesia le dice, no, pues el que va a suceder es esta persona, porque ellos ya pagaron, por así decirlo, ya entregaron dinero para que la iglesia los ratifique. Entonces eso genera pleitos acá entre el rey y el papa. Los monasterios, por ejemplo, que están los monjes y las monjas, que no están juntos, pero sino que hay monasterios eh, donde hay monjas y otros donde hay monjes. Ellos, de hecho, los van a sacar de las ciudades para que justamente la nobleza y el rey no tengan mucha incidencia con ellos, porque los consideran eh, que no están en lo correcto y por lo tanto, pues deben de separarse. Eso se llama la crisis de las investiduras y vamos a hablar de eso más adelante.
Una vez están bien establecidas las relaciones de vasallaje, es el rey eh, que tiene poder, perdón, el señor que tiene poder sobre un grupo de personas y tiene un territorio en el que esas personas viven, entonces ahí comenzamos a hablar de la etapa feudalista. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, el rey necesita controlar territorio, entonces le entrega a algún sobrino, a alguien que conoce muy bien, que sabe que le va a ayudar a poder controlar pues, el territorio, le asigna una parte de su reino. A eso son, lo hacen a través de títulos nobiliares. Eso es condes, duques, duquesas y esos términos que seguramente habremos escuchado. Entonces, al señor se le ubica en un castillo. Ese castillo es amurallado de manera que se proteja y sea una zona alta para que puedan tener una observación bastante importante pues, del terreno. Luego tenemos cerca del lugar donde habita el señor noble, la que se llama reserva señorial, es la mejor tierra de cultivo. Y la gente que vive en los denominados mansos, que son los territorios que el señor le ha cedido a la gente pobre o de escasos recursos, entonces eso lo vamos a tener por acá. Y todo lo que está dentro de ellos, incluyendo casas, terrenos de cultivo y personas, pasan a ser propiedad del señor feudal. Él es el dueño de las personas y de todo lo que está dentro de ellos. En los mansos viven los campesinos, esos que trabajan en la tierra del señor. Esos también tienen acá sus espacios para poder realizar sus cultivos. Hay tierras que son comunales, que normalmente son los bosques, cuencas de los ríos, donde cualquiera puede tener acceso. Pero pues hay otras que son los mansos, que son cedidos por el líder. Y él puede hacer con este territorio pues lo que sea. Bien, ¿preguntas hasta acá? Bien, entonces estos datos ya se los había de alguna manera mencionado. Es que pues todos los países de esta región adoptan al cristianismo como su religión también, emanada desde Roma, y el territorio entonces lo dividen en lo que se llaman diócesis, cada una sometida a un obispo. El obispo es la máxima autoridad, al menos visible, con las personas que se puede tener contacto en algún momento de la vida. Eh, esta autoridad también pues tenía que ver con la autoridad de los líderes tribales. Pues ellos le decían, miren, esto queremos que pase, y ellos se encargaban de que la comunidad pues les hiciera caso. Hay dos tipos de integrantes desde la iglesia, están los sacerdotes o los obispos, que eso es el llamado credo secular. Eso significa que pues ellos viven en contacto con las personas de este siglo, sería el caso, por eso ellos viven en el siglo. Es como que les diga, miren, vive en el contexto social cultural, es decir, vive en un lugar determinado donde tiene relaciones de dependencia o de codependencia con el pueblo. Luego tenemos a los monjes. Inicialmente solamente son hombres. Estos es a lo que se le llama el credo regular, y eso significa que están sujetos a reglas. Tienen unas reglas muy estrictas que son las que les permiten vivir dentro del lugar. Es como eh, un espacio en el que se encerraban, pero no pasaban sin hacer nada. O sea, aparte de la oración, aparte de los otros espiritual, también se encargaban de transcribir libros y generar más conocimiento en texto. A eso se le llama manuscritos. Entonces, estos son los denominados monjes y monjas. Acá, gracias a ellos también es que se tienen bastantes iconos, tanto porque los guardaron
sabiendo que tenían algún tipo de valor. Y también se dedicaban al cultivo, podían cultivar. Y de hecho, fíjense que mucha de la tecnología o técnicas de cultivo de avanzada que van a mejorarse en la segunda etapa de la Alta Edad Media, tiene que ver con los monjes. Ellos enseñaban a la gente cómo cultivar, cómo ser más ordenados con los cultivos, y eso permitía que mejoraran las cosechas. Y entonces la gente les daba tributo a ellos a través de un impuesto. Ese impuesto tenía el nombre de ofrenda. Eh, Se le conoce como diezmo también a esto, que es la décima parte de lo que producen, se le entregaba a la iglesia. No era una limosna, porque eh, aunque el término aparece justamente en este periodo de Edad Media, a razón de los monjes que vivían un tipo o más bien vivían en condiciones de pobreza extrema, en las que prácticamente se les veía como si fueran mendigos. Por eso se les denomina órdenes mendicantes. La de San Francisco de Asís, por ejemplo, es una de esas, es una orden mendicante. Ellos iban de un lugar a otro sin nada más que lo que tenían puesto, porque para ellos pues no era correcto poseer algo. Si la gente les regalaba algo, le entregaba algo, era algo que tenía que gastarse en el momento. Por eso no tenían dinero. Rechazaban pues la riqueza y todo tipo de ¿qué sería? De bueno, siempre por la misma vía de las riquezas, pero algo que les hiciera a ellos sentirse como si tuviesen riquezas terrenales, pues no les gustaba. Inicialmente, con el tiempo va a suceder que el poder los va a contaminar y, como decía en la imagen anterior, acá, pues los reyes, los nobles, van a intentar incidir sobre ellos. Y entonces vienen las crisis, las reformas, y en las reformas pues se les lleva a ellos a un lugar alejado de las ciudades para que nadie los interrumpa en se supone, pues proceso eh, em, sería o no sacarlos de su espacio de oración. Bien, ¿qué sucede durante esa época en las artes? Bueno, primero, es un tipo de arte poco naturalista, no tienen, que sería mucho naturalismo como tal. Los rasgos son a veces irracionales, o sea, se ven irracionales los trazos que pueda llevar, pero pues son justo el tipo de arte que tomamos como verdadero para esa época. Eh, la idea de adoctrinar a la gente ya no es solamente enseñar, sino que convertirlo como en una doctrina, en algo en lo que se debe creer o se debe creer. No es algo que se pueda dudar. De hecho, eso se sigue haciendo todavía. Escuelas dominicales, catecismo, en el caso del catolicismo, es parte de eso, justamente, la idea de enseñarles a comportarse en términos de, de lo cristiano. Luego, bueno, ya lo vimos, ya se lo expliqué, que la Biblia no es de acceso para todas las personas. No tienen tampoco, aunque tuvieran el libro, no tienen la capacidad de lectura, o sea, no aprendieron a leer, y el idioma en el que está escrito es en latín. Y el latín lo maneja así mucha gente, pero pues pocos tienen acceso al documento en físico, que es lo que muchos investigadores buscan. Se consideraban inferiores durante esta etapa todas las artes que se realizaban con las manos. Eh, bueno, acá les aparecen algunas, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo físico, la escultura, la pintura también se realizan de manera física y implica un esfuerzo físico, entonces por eso se rechazaban como para la nobleza. La nobleza prefería la literatura, la música y la arquitectura. Pero
términos más, ¿cómo decirles? Eh, más palpables. Bien, preguntas hasta acá. Ya vimos que es un periodo de inestabilidad. No, no, pero sí me sorprendió eso de que, por ejemplo, la pintura no fuera considerada, que prefirieran a la música, entonces por eso que cuesta a veces incluso encontrar libros ilustrados de aquella época, porque no se utilizaba mucho. Había Y poco yo, uso, precisamente. ujú, Bien. Había poco uso, pero también sucede que pocos nos han llegado hasta nuestros días. Una vez aparecen los monasterios, el trabajo de los monjes a la par de preparar cultivos, de trabajar en función de su propia autosostenibilidad, se dedicaban también a copiar libros. Entonces, también cuando hablamos de la Edad Media como un espacio temporal en el que normalmente tenemos la idea de que hubo un atraso, decimos que la ciencia se estancó, que la ciencia no avanzó, que la iglesia controló todo. Eh, no es del todo cierto, porque en algunos monasterios realmente se creó bastante sobre filosofía, sobre literatura, y se teorizó también acerca de las imágenes que se veían, pero en términos más bien religiosos. O sea, si les digo, miren, había razonamiento de las imágenes y estamos hablando de edad, de alta edad media, pues seguramente no era como lo vemos nosotros actualmente, sino que era a partir de lo que la iglesia decía que se tenía que hacer. Entonces, eso por ahí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Está bien? Todo bien, Lick. Bien, vamos a avanzar. Ahora, el arte prerrománico, entonces, vamos a establecer lo que es el espacio temporal que va desde la caída del Imperio Romano en Occidente hasta el aparecimiento del periodo románico. Y durante el románico, el desarrollo del feudalismo pues ya es más amplio. Pero entonces sería prerrománico todo aquello que está antes del románico. Óigame aquí, no es antes de Roma, no, es antes del románico. El románico es un estilo a la manera de Roma, pero no es como tal ni pintura ni escultura romana. Entonces, lo que va en ese periodo de tiempo es lo que se considera periodo prerrománico. Los siglos serían entonces el 6, bueno, iniciando el 5, pero el 5, el 6, el 8, el 9 y el 10. Esos serían los siglos. Y pues no hay naturalismo, todo es algo muy simbólico, las imágenes no tienen garantía de ser representadas tal cual eran en la realidad, pero muchas de estas nos van a dar rasgos que vamos a conocer más adelante o identificar más adelante con la idea de Cristo y sus apóstoles. Hay algo más que no les mencioné en este momento, es que se comienza a trabajar dice, se comienza a trabajar en imágenes que representan algunos aspectos que no están en la Biblia, y especialmente los referidos al Nuevo Testamento, al libro de las Revelaciones o el Apocalipsis. Eso es parte de lo que se va a ir viendo según la época, el periodo mozárabes corresponde con eso. Bien, hay unas imágenes acá que quiero que vean, se ven apenas, pero se logran identificar. Aquí tenemos un ser humano con cabeza de águila, en un nimbo, una persona completa con sus brazos tiene un libro. En la parte inferior, acá vemos sería un evangelista que tiene igual el cuerpo de humano y la cabeza de un toro. De este otro lado estaría cuerpo de humano y cabeza de un león. ¿Qué representarían ellos?
Son los 4 evangelistas. Muy bien, ¿tiene un nombre? Son del libro de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Muy bien, pero ¿tiene un nombre en conjunto? ¿Tienen un nombre? ¿O alguna palabra que signifique los 4 al mismo tiempo? Canónicos. No, canónico significa que son aceptados como los reales y válidos, nada más. No, me refiero a las imágenes. No piensen en los libros de la Biblia ahorita, no, piensen en las imágenes. Sería el tetramorfo, parece que era Lick. Muy bien, esa es la respuesta, es el tetramorfo. ¿Y otro nombre para el tetramorfo? Hay un nombre más, lo vimos la vez pasada, hasta mostré unas animaciones. A ver, El querubín. serafines me dicen por acá, Catherine. ¿Qué más me dijo? ¿Alguien levantó que habló por el micrófono? Yo, querubín. Querubín, muy bien. ¿Querubines o serafines? Ahí tenemos 2. ¿Alguien más ahí por el chat? El trono, Trono, es otro nombre. A ver, acuérdense, pero uno de esos 3, que son la tríada más cercana a Dios, eh, resulta que son, tienen un nombre, bueno, los querubines. El querubín es el denominado tetramorfo. El querubín tiene 4 rostros, acuérdense. Por eso se llama tetramorfo, 4 formas. Y los querubines, pues, se separan dentro del ideario de esta época y se convierten en los 4 evangelistas que tenemos acá. O sea, cada uno se le representa como un animal según la naturaleza de su evangelio. Y bueno, la respuesta es justamente querubines, pero el término es ya más aplicable a esos tetramorfos. Ustedes pueden decir, si hacen esta imagen aparece en un examen, ustedes pueden decir que es una imagen de Cristo rodeada por 4 ángeles. Ahí. Este símbolo es un clipeo también, pero tiene un nombre, se llama mandorla. Pero de la mandorla vamos a hablar más adelante. Bueno, un poco más de detalles sobre eso de la mandorla. Eso va a ser bastante popular en esa región del mundo europeo. Toro, león, hombre y águila, dice Emily, son los querubines y esos son los 4 rostros que tiene el tetramorfo. En ese periodo también, pues, engloba las manifestaciones artísticas que ya les había mencionado. En España son los visigodos principalmente. La zona sur de esta región, muy cercana a Bizancio, acá tenemos ostrogodos. Hay visigodos también en esta zona, porque esos se mezclaron ya una vez en territorio con los pueblos de los alrededores. Ven, otro dato acá. El primer periodo entonces de prerrománicos es el que lo determinan las invasiones bárbaras. Y el nombre de esto es, o más bien el periodo es del siglo V al siglo VIII. Esa es la primer periodo. El segundo es el llamado prerrománico pleno, y eso va del siglo IX al siglo X. Aquí vemos tanto crecimiento para las iglesias como también un simbolismo diferente para las imágenes. Va a cambiar un poco más, se va a enriquecer más. Bien. Ahora el prerrománico en España. Acá siempre el dato que nos contextualiza, seguimos hablando de los mismos contenedores, sería del tipo de arte, o sea, el tipo de arte que contiene las mismas temáticas que veíamos en Bizancio. Vemos lo que se llama el panorama artístico español automedieval, que son el visigodo, el asturiano, el mozárabe. Esos 3 son los que vamos a ver a detalle acá. Y vamos a ubicarnos en espacio. Aquí tenemos el reino visigodo. El reino visigodo es la mayor parte de la península ibérica.
Les recuerdo acá, los visigodos son pueblos bárbaros, pero estos se establecieron en esta región luego de hacer una alianza con los romanos inicialmente. Eso es antes del siglo V. Y a partir de eso ellos se quedaron en el lugar. Se suponía que ayudarían a los romanos a defenderse de las hordas de más pueblos bárbaros que venían. Y pues inicialmente lo hicieron, pero con el tiempo se les olvidó y bueno, Roma cayó, se cayó la estructura que ellos tenían, entonces pues es como que decimos cada quien salió por su lado, pero los visigodos se quedaron acá y se mezclaron con los hispanos, que eran el pueblo antiguo que los romanos tenían acá. Hay otros pueblos más pequeños, que son el reino suevo, por ejemplo, los cántabros y vascones, esos pueblos se van a mantener acá. Y en el sur hay un dominio bizantino. Eso significa que Bizancio tenía también su incidencia en esta región. Acuérdense que en los mapas ustedes los deben de ubicar fácilmente. Si les pongo un mapa, ustedes deben de aprender en qué parte del mapa está el reino visigodo, por ejemplo, dónde quedaría Asturias, dónde quedarían los mozárabes. Todo eso deben saber manejarlo. ¿Quiénes eran los visigodos entonces? Pues es un pueblo germánico, como igual que la mayor parte de los pueblos bárbaros. Eran del grupo de los godos, porque no solamente estaban los visigodos, sino también estaban los ostrogodos, que estos se quedan en la región de la península itálica. En España, más o menos es 416 la fecha en la que se sabe que ellos se establecen ahí. Y pues es la época en la que van a haber guerras, como ya les había mencionado, pero que no van a destruir a los visigodos, sino que pues también los visigodos se hacen los fuertes, por así decirlo, en el lugar y desarrollan su propio arte con respecto a los demás. Hay otro mapa sobre la España visigoda. Y vemos siempre la zona norte se mantuvo alejada del entendimiento de lo que sucedía por acá. ¿Sí? Y acá un ejemplo. Estas son manifestaciones artísticas, arquitectónicas. La arquitectura es lo que más se desarrolla, es lo que está, por decirlo así, sobre las demás artes. Es el espacio, el entorno en el que se desarrollan, de hecho, que sean las pinturas o las esculturas. Esculturas monumentales no hay, esculturas exentas se han encontrado muy pocas. Se sabe por algunos relatos que sí hubo la imagen de un santo, de una virgen, pues esos estaban ya, por así decirlo, como marcados pues, dentro del proceso. Bien, luego tenemos qué características. Acá se las voy a puntear así rapidito porque es más bien para que ustedes las estudien, pero el plano es basílica latina, o sea, la forma del plano de la iglesia es una basílica latina, no significa que es rectangular, no es cuadrangular. Normalmente tienen 3 naves y el ábside, el cabecero de la iglesia, es cuadrado. Luego tenemos que las columnas son exentas y monolíticas, significa que las columnas las hacen de una sola piedra y están separadas de las paredes, no están en el mismo, ¿qué sería? Son como el mismo lugar. Luego los capiteles, el corintio, si recuerdan, este es el más artístico de los desarrollados por los griegos y por los romanos. Este se va a repetir, pero va a ser bien sencillo. Es muy sencillo el tipo de relieve que llevan los capiteles corintios. Los arcos de herradura lo van a utilizar los visigodos, los de medio punto y los peraltados. Estos son similares a los que luego vamos a ver en esa misma región que usan los árabes. Bueno, hay influencia árabe. Pues no, es puramente Roma. Pero en el caso del de herradura es el imperio oriental, perdón, la región oriental, la que pues se muestra de alguna manera en pocas imágenes de esto. Los arcos de herradura lo vamos a encontrar en las ventanas, por ejemplo, o en las puertas principales.
Las techumbres de estos edificios son de madera con teja de barro. En algunos casos hay cúpulas o hay bóvedas también, que son estos espacios de semicirculares que están en los techos de las iglesias, bajo el techo de madera y de ¿cómo se llama esto? Bueno, de teja y de madera. Luego los muros son hechos con piedra. La piedra no lleva algún orden relativo, sino que es casi como que estuvieran construyendo un muro. Colocaban el mortero y luego iban construyendo las imágenes, los edificios. La ornamentación, pues va a seguir siempre el ordenamiento bizantino. Va a haber alfa y omega. Eso que se llama Moon también va a aparecer. Como pues los datos que servían para ornamentar estos lugares de culto. Y bueno, en caso de algunos lugares se van a pintar con, ¿qué sería? Con poco uso de recursos, o sea, poco dinero para la elaboración. Hay poco mosaico y hay pocos mármoles para hacer esto. Opta por unas iglesias bien sencillas, casi que diríamos iglesias pobres si las comparamos con las que se van a desarrollar en el románico o en el gótico. Acá el diagrama que resume todo esto, la arquitectura, la escultura y la orfebrería, pues están marcados por acá. Vamos a ver algunas de estas imágenes. Esta, por ejemplo, nos muestra una iglesia bastante sencilla, es de orden muy geométrica, solo que más horizontal que vertical. Son iglesias pequeñas, pero por fuera pareciera que son eh, un poco bajitas. Vamos a ver una imagen, creo que, bueno, esta, por ejemplo, de San Juan de Baños. Esta, podemos ver la entrada con la puerta el arco de la puerta de herradura. Vean esta zona también de acá arriba, no se les vaya a olvidar cuando estén haciendo la diferencia entre arquitectura prerrománica y románica, por ejemplo. En el prerrománico no existen las torres campanario. Si una iglesia tiene aquí a la par una torre campanario, eso significa que esa imagen pues no existió en esa época. El campanario es este que ven por aquí. Y se usan en algunos casos los contrafuertes, que son estos de acá, que servían para que la iglesia o el edificio no colapsara. Bien. La planta arquitectónica, si se fijan, tiene la forma de una cruz, la parte vertical, la horizontal, que son los brazos. Esos recuérdense que se llaman ábsides. Los ábsides tienen forma de semicúpula. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Esta es la misma iglesia que les acabo de mostrar, solo que es la parte interior. Si se fijan en esta imagen, acá, el tamaño de las personas contrastado con las dimensiones del lugar, pues sí es grande, es un tanto alta, pero sería pequeña si la comparamos con las iglesias que hay actualmente en uso. Vean, acá nada más tiene 2, 4, 6, como 10 bancas. Si irían al otro lado son 20, o sea, solo podría recibir en la parte central 20 personas. Entonces, eso nos dice que las iglesias son bastante bajitas. Aquí tenemos una vista en la que se observa el entorno. A este tipo de ventanas se le llama abocinadas. A ver, en la parte externa. Acá, vean, son un tanto angostas. En algunos casos esas imágenes, esas iglesias son oscuras por dentro. Y bueno, pero ¿cómo se iluminaban? Bueno, las antorchas, las velas también. Y sucedía que estas iglesias tenían en la parte posterior, que donde este es el ábside, un ábside cuadrado, ahí se colocaba la imagen de sería de un santo, por ejemplo, de otro
o de una virgen acá. Bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno, les decía, estas son abocinadas. Ya. Muy bien. En la parte exterior se veían bien delgadas, pero en la parte interna se veían anchas. Eso ayudaba a que la luz se proyectara de manera más abierta hacia el... Ahí. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Y Díganme. cómo dijo que se llamaban las ventanas? Abocinadas. Abocinadas. Ujú. Abocinadas. Suena como a bocina. La bocina, acuérdense, son esos, ¿cómo le llaman? Esos que se ponen a veces en la boca a veces para proyectar el sonido. Los... Me escapa el nombre. Pero bien, ese tipo de forma, que es como la forma de una bocina, ese es el nombre de las ventanas, porque en la parte externa usted las ve desde afuera y son delgadas, pero cuando lo ven desde adentro son anchas. ¿De qué sirve eso? Pues que la luz se proyecta más ampliamente dentro del edificio. Siempre hay otro dato acá, ese es simbólico. El fondo de las iglesias tienen una ventana relativamente más grande. Eso es porque la luz debería de entrar en esa ventana e iluminar el altar. De esa forma es casi como que fuese que un milagro está sucediendo ahí. Se revisa como con misticismo la idea esa de que la luz ilumina el altar con el sacerdote mientras está realizando el oficio, en este caso de bautismo, por ejemplo, eh, ilumina pues la parte de adentro. En el caso de la misa igual, ilumina mientras la gente está casi que en penumbras. Esa es una manera de incidir bastante en la mente de las personas que estaban ahí, porque pues hacían el rito y mientras iba haciendo el rito, llegaban seguramente al momento de la consagración, la luz estaba brillando acá. Era como una manera de representar la presencia de Dios ahí en el lugar. Esa es otra iglesia, se llama San Pedro de la Nave. Y esta, pues es una iglesia, planta basilical, tiene una cruz inscrita, que la vemos acá. Esto, ahí ve si se fijan, dice crucero. Ese término lo vamos a utilizar también más adelante con las iglesias románicas y góticas. El crucero es el lugar en donde se juntan los brazos de la cruz. Tenemos un crucero. Bueno, si nosotros entráramos por esta puerta, pues accesamos a un espacio relativamente amplio y luego llegamos a la mitad del edificio. Acá, en esa zona donde están los brazos, por cierto, no podía estar cualquier persona, sino que solamente la nobleza. Y acá cerca o en el lugar en donde se sentaba la autoridad, pues ahí solamente el sacerdote o el obispo. ¿Qué representaban? La primera parte, digamos, la gente común, nosotros; la segunda parte, la aristocracia; la tercera, más cerca del altar, la gente con dinero. Entonces, aquello de que eh, todos somos iguales dentro del cristianismo en esta época no es así, sino que se va configurando de manera diferente. La parte central es para el pueblo llano, para el villano. La parte media es para la gente de élite, tienen pues dinero, tienen más haberes, y la parte alta es únicamente para el clero. Eso pues más adelante lo vamos a ver un poquito despacio también con las iglesias románicas y góticas. Ese es el interior de San Pedro de la Nave. Ahí podemos ver los arcos de herradura. Bien. Sobre la escultura visigoda, acá decirles que hay poco material, ha sobrevivido poco de esta época. Se sabe que trabajaban madera, que hacían imágenes en madera como manera de representar los iconos, pero pues no se encontró la mayoría. O fueron destruidas en algún momento, o se deterioraron por el paso del tiempo, o pues fueron llevadas a otros templos más importantes en algún momento. La escultura es principalmente relieve, eso es lo que más vamos a encontrar.
y la mayoría tienen características de ser vegetal o animal, por lo que se muestra. Esto es un ejemplo del arte de la orfebrería de los visigodos. ¿Ya? Bien, hay un poco de datos sobre esto que se hacía como parte del arte visigodo. Pues les decía, las imágenes pocas que a lo mejor sobrevivieron el paso del tiempo, pues estas se encuentran como, o se resguardan como tesoros dentro de las iglesias. Algunas son muy antiguas, otras son un poco más recientes también. La técnica para la elaboración de la figura humana y del relieve como tal, pues es que carecen de proporción. Ahí pueden ver la imagen esta de este patriarca que le iba a cortar la cabeza a su hijo como una ofrenda al Señor. ¿Cómo se llama? Holocausto, algo así. Abraham o Isaac. Abraham y Creo, Isaac. ¿verdad? Ujú. La acción es un holocausto, o sea, es decir, es un sacrificio. Este es Abraham, este es Isaac. Esto que vemos acá es la Dextera Domini. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué significa la Dextera Domini? La mano de Dios. Muy bien, la mano de Dios. Acuérdense que en esta época no hay representaciones de Dios más allá de la mano. Es lo único que aparece. Eso es porque predomina principalmente el simbolismo, siempre alrededor de la idea cristiana. Y pues el espacio que vamos a encontrar espacios vacíos en varias zonas de la iglesia. Esta es la imagen misma que les acabo de mostrar, es esta de acá. Coloque más detalle para que veamos sobre el capitel. Acá, Adam Smith, preguntan por acá. No, si es referido a esto, no. Bien, acá tenemos el cordero o carnero, con la cornamenta enredada en este arbusto. Y ahí podemos ver otros símbolos alrededor. Hay texto en latín. Normalmente se acompaña siempre una imagen porque ayudaba a, pues, o a hacer una oración o a explicar qué sería la persona entendida, o más bien decía lo que la persona entendida que leía y que enseñaba a la feligresía, lo necesario para comenzar el relato. En la parte de arriba, pues son decoraciones fitomórficas con animales dentro. Estos son representaciones del alma o pavos reales, que sería también símbolo de la eternidad. ¿Ya? Otras imágenes, los temas estos de vegetal o del pavo real, de la paloma, pues son bastante comunes acá. Y eso que ven en el centro es un árbol de la vida con una representación de la flor de lis. Ya. ¿Preguntas? ¿Qué imagen representa? Ah, bueno, aquí ya les digo acá el dato. Esta próxima vez lo voy a ocultar. Pero Daniel en el foso de los leones es uno de los temas recurrentes. Fíjense que eso no puedo decirles. Este de sacrificio de Isaac y Daniel en el foso de los leones son analogías, se llaman, son comparaciones que hacen con la idea del martirio de Jesús. ¿Por qué? Porque es un padre que entrega a su hijo para que sea sacrificado. Y se supondría que eso pues traería la, la paz, la salvación pues, a la humanidad. Entonces, por eso, esos que están en peligro de muerte, sería Isaac y Daniel acá, se convierten en representaciones de Jesús. Por ejemplo, acuérdense, a Daniel lo tiran a un foso donde hay unos leones y lo dejan ahí durante la noche esperando que el animal lo devore. Al día siguiente abren y resulta que no. Los dos animales parecen gatitos a la par de él. Entonces, eso es parte pues, de lo que se muestra como una comparación con la idea de Cristo. Se llama el ciclo de Cristo, el que se muestra de manera comparativa con estas imágenes. Igual en la parte superior hay texto en latín.
Este es un símbolo, fíjense, y tiene que ver también con las creencias romanas como tal. Acuérdense que Roma era politeísta y casi que de un año para otro, o de una década a otra, le dicen, no, usted tiene que creer en un solo Dios. Entonces eso no fue tan fácil para los romanos, pasaron un par de siglos para que eso fuera aceptado de esa manera. Entonces mezclan en algunos casos imágenes que tienen que ver con el politeísmo antiguo de Roma y el monoteísmo. Eso es la manera como las personas también construyen, digamos, como los edificios. Entonces, estos dos personajes que aparecen acá, estos son ángeles primero. ¿Por qué sé que son ángeles? Tienen alas, pero son masculinos. Recuerden que si tienen alas y son femeninos, son niques en esta primera etapa. Acá no, estos son masculinos y están sosteniendo esto que se llama clípeo. El clípeo es un círculo que separa una sección, por ejemplo, del resto de la composición. En este caso, dentro de este clípeo, lo que aparece es una representación del Sol. Aquí están las letras que corresponden al Sol. Y bueno, esta imagen, por cierto, en la boca tiene perdón, alrededor de la cabeza tiene algo radiante. Por eso sabemos que es el Sol, porque está como irradiando rayos. Aparte que ahí dice Sol en texto. Este otro dice luna atrás y tiene una media luna sobre la cabeza como si fuese una diadema. Estos dos personajes que representan la luna y el sol tienen nombre en esta parte o en la creencia greco-romana, y son Helios y Selene. Bien, y los ángeles que pueden ver pues tienen las características a las que les conocemos o reconocemos actualmente. ¿Preguntas? Bueno, aquí dice, la frontal de Seo de Urgel viene siendo románico. Sí, cualquier decoración en las partes frontales de las iglesias, de los templos, ya eso es románico, no es de este periodo. Bien, sobre la pintura, pues igual que la escultura estuvo supeditada a la religión, no hay muchos vestigios acerca de ella porque pues al final pues terminaron siendo destruidos cuando eran conquistados, quemaban todo lo que encontraban, y las bibliotecas que se sabía que existían pues muchas desaparecieron. Algunos textos que se conservaron pasaron a los monasterios y fueron los monasterios luego los que se convirtieron en el destino de pues, todo eso que vemos por ahí. Hay colores vivos, colores chillones, figuras de bárbaro, y eso es bien interesante, fíjense, figuras de bárbaro e infantil dibujo. Esa es la manera como lo define. Bárbaro e infantil dibujo. ¿Han visto cómo dibujan los niños? Entonces, más o menos así se ven las imágenes. Hay un uso caligráfico, eso significa que hay textos también que se producen, y los animales fantásticos. Dentro de esos animales fantásticos, o seres fantásticos, sería acá, entra el tetramorfo, cuando se representa. Las letras de adorno también, los motivos arquitectónicos y dibujos ornamentales geométricos imitando las obras irlandesas y carolingias. Ya vamos a ver algunas de estas por ahí. Este es un códice. Códice se le llama a los libros que se producían en esta época. Estos libros eran pintados y al mismo tiempo se les colocaba texto que explicaba parte de las imágenes que vemos por ahí. Entonces, este es el llamado código alpeldense. Está en la ciudad de Toledo. Y acá pues muestra parte de las representaciones que todavía, muchas de esas todavía se utilizan. Esta, por ejemplo, que es muy primitiva, termina haciendo la representación de la flor de lis. Ese es el árbol de la vida.
Y bueno, aquí dice la entrada de la ciudad de Toledo. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, otras imágenes entonces acá, eh, referencia a construcciones, procesiones, como lo ven acá. Eso, por cierto, esa procesión en la parte superior representa apóstoles, en la parte inferior son clérigos, apóstoles también, clérigos acá. Y ese es el rey, ese que tiene, esa es una corona. Ya. A eso se les denominan códices, les comentaba, ¿verdad? Son pinturas hechas en pergamino en algunos casos y otras hechas en libros propiamente. No son pequeños, por cierto, estos son de tamaño bastante grande. Siempre les digo, les hago la comparación. Los periódicos que venden en algunos países, que son el doble de largo de lo que tenemos actualmente, pero más o menos de ese tamaño podría llegar a ser uno de esos libros. Eso era lo que permitía que se hiciera tanto detalle en la pintura de los niños. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Estamos bien? Todo bien, licenciado. ¿De más? ¿Qué pasó? Bien, es un poco tedioso esta parte, ¿verdad? Porque un poco más de texto más que imágenes, porque las imágenes son pocas. Pero pues hay que tratar de verlas, de aprender un poco las características. En el caso de las iglesias, por ejemplo, las iglesias son pequeñas, son poco iluminadas. En el exterior las ventanas son delgadas, en la parte interior son abocinadas. Hay un sentido de generar un ambiente de iluminación a partir del altar hacia el centro del edificio. Pues todo eso deben recordarlo. Rodrigo dice, ¿cuál cree que fue el motivo por el cual la humanidad avanza y conoce nuevas cosas? ¿Cuál cree que fue el motivo cual la humanidad avanza y conoce nuevas cosas? Bueno, la principal motivación es la transformación del entorno, encontrar nuevas soluciones a problemas que representan la vida cotidiana. Eso es lo que lleva siempre a la invención. Inventar una manera de que la casa no se caiga, que el edificio no se caiga, y entonces pues se va probando, se va haciendo estudio. Para aquellos que son ilustrados y que tienen pues la capacidad de leer, pues en la lectura de los libros que están a disposición en algunos lugares, monasterios principalmente, ¿cómo se llama? Y crear algo. Entonces, inicialmente es eso, es la solución a los problemas de la vida cotidiana que mejoran las condiciones de vida de las personas. Es lo primero. En el arte es un poco diferente, porque en el arte, bueno, las imágenes que vimos por ahí son bien diferentes a las que habíamos visto en Grecia y en Roma. Entonces pareciera que lo que hubo fue un retroceso. Visto de manera lineal, no corresponde, por así decirlo, el progreso de las imágenes, ¿no? Como que vamos para atrás, se va perdiendo calidad. Pero no, lo que sucede es que la naturaleza de estas imágenes son diferentes, tienen que ver con el simbolismo principalmente, más que con la representación de la naturaleza como tal. Para los griegos, esa representación de la naturaleza era matemática. La figura humana se construye a partir de medidas, que es el canon. Pues eso pasa muy similar también. Más bien, eso no pasa en esta cultura, sino que acá se va a pensar más en el símbolo, qué es lo que significa, más que en la propia representación de la imagen. Entonces, bien, si una pregunta, voy a pasar al otro tipo de arte, creo que me da chance de que veamos un poco sobre esto, es el arte asturiano. Asturias es otro de los lugares que están en España. El desarrollo de este arte corresponde también al periodo de la Alta Edad Media, o sea, es prerrománico. Y por arte asturiano vamos a entender que es el estilo artístico
englobado dentro del prerrománico y que se localiza en la península ibérica adyacente al mar Cantábrico. Eso es el norte de, de España. Y esa zona es libre de la ocupación musulmana al final del siglo VIII. Es importante que veamos también que mientras el arte asturiano se está desarrollando en el norte, en el centro y sur del resto se llama de España, hay una invasión por parte de los musulmanes. Y los cristianos que se quedaron ahí, pues se les permitió que siguieran con su religión, se les quitaron, sí, algunos lugares que eran considerados como sagrados, pero pues la mayoría se los dejaron. Las iglesias más grandes, basilicales, las convirtieron en mezquitas. Pero en general, los musulmanes en esa zona de España fueron bastante tolerantes con los cristianos. Entonces los cristianos, muchos se quedaron ahí, los que no huyeron porque pues, no querían ser dominados por los musulmanes, se quedaron ahí. Y a esto se les denominó mozárabes. Entonces, la cultura mozárabe es contemporánea del arte asturiano. La etapa de decadencia, o que sea la última etapa del arte mozárabe, corresponde también al desarrollo de otros reinos dentro de la zona de Asturias. Y esos reinos fueron los que terminaron por reconquistar España. Entonces tenemos Asturias en el norte, vean en qué parte está. El Emirato de Córdoba representaría todo el territorio español bajo dominio de los musulmanes. Es el Al-Ándalus, el que hemos hablado en algún momento. Y hacia la zona de Francia, que es esto que vemos acá, ahí tenemos el Imperio Carolingio, que sería el contemporáneo para esta etapa. Carlomagno intentó, les dije hace un rato, que sería reunificar el Imperio Romano, pero no lo logró. Parte de ese intento de reunificación tenía que ver con la idea de apoyar a los reinos cercanos pues, para que hicieran un frente común con ellos. Y que a partir de eso pues, se expulsara a los musulmanes. No va a suceder, al menos en un primer momento. Ya en la etapa sería más de la Baja Edad Media, ahí sí se comienza a expulsar a los musulmanes, al menos del control, porque muchos musulmanes se quedaron dentro de España y son los que conocemos como moros y que pues terminaron convirtiéndose también en un grupo al que se les denomina mudéjares. Y de eso pues lo vamos a ver más adelante. Bien, hay un resumen sobre esto que les estaba mencionando, el tipo de iglesias. Vamos a ver un par de estas. Tratan con las iglesias que se muestre un poco de pobreza, que las iglesias no tienen riquezas adentro de ellas, porque la riqueza es dedicada para los reyes de la tierra, no para los sacerdotes, no para aquellos que quieren alcanzar la eternidad. Entonces ese es un símbolo que se lee en la parte externa e interna de los edificios. Vamos por acá algunos de estos. El arte asturiano tiene 4 etapas. La primera se llama deformación, la segunda se llama prerramirense, la ramirense como tal y la posramirense. Eso es porque el rey Ramiro I, eso es del año 900, el siglo IX, perdón, siglo VIII sería, no, años 800, siglo IX, dio un desarrollo bastante grande tanto para su cultura como para las artes. Entonces ahí vemos algunos ejemplos. De estos les voy a mostrar por acá, luego de ver las características, que hay una idea por parte de los asturianos de rememorar la gloria del reino visigodo. Los visigodos estaban hacia el sur, pero los visigodos ahora están dominados por los musulmanes. Entonces los asturianos intentaron imitar esa grandeza que para ellos había logrado tener los visigodos. De hecho, se consideraban como herederos de ellos. Luego también que el arte tiene una relación bastante cercana con el poder regio, esto es el rey, el gobernante,
Se le denomina monarquía en este caso, la monarquía asturiana. También vamos a encontrar que hay un predominio de la arquitectura por sobre las otras artes. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a encontrar poca pintura, poca escultura, pero sí bastante desarrollo de la arquitectura. Esta arquitectura es abovedada y vamos a ver pues un par de datos sobre esto. El ladrillo y la piedra son los materiales de construcción. Se utiliza el arco de medio punto, el peraltado no. El peraltado es el que es arco de medio punto, pero tiene algo que lo hace ver largo en el centro, es decir, es más alto. Entonces a ese se le llama peraltado. La bóveda de cañón también la vamos a encontrar por acá, tanto sencilla como reforzada con los arcos fajones, que son como un costillar que se le construía al centro a la construcción. Y las pinturas al fresco, pero las pinturas al fresco corresponden a la última etapa, no son sería del inicio de esto, sino que es un poco más posterior. Tiene que ver también con Carlomagno. También cuando los mozárabes, que son estos cristianos bajo dominio musulmán, se cansan o no quieren estar bajo dominio de los musulmanes, se van hacia el norte, o sea, se van a la región de Asturias. Y eso va haciendo también un poco más poderoso ese territorio. Y bueno, hay dos datos más sobre las basas, fustes soleados. Los fustes, si se acuerdan, es el cuerpo de la columna. El capitel es la parte de arriba, el remate de la columna. Entonces, esos fustes se vuelven sogueados. Sogueado significa que parece una soga o una pita, pues. Esa es la forma básicamente que nos recordaría esa imagen. Bueno, acá otros datos para que los vean. Vamos a pasar por cuestión de tiempo, voy a pasar a las imágenes. Esa es una de las más representativas del arte asturiano, se llama Santa María del Naranco. Vean que es una iglesia, digamos, relativamente pequeña, pero diferente a la que hemos estado viendo, porque este es de planta basilical, eso significa que es rectangular. Tiene entradas en los laterales. Esta es una, la de la parte posterior pues, se cayó en algún momento. No sé si se alcanza a ver ahí las marcas donde estaba pegado el resto de la construcción, que es esta de acá. Y también quiero que noten esto que ven acá. Estas como columnas pegadas en la parte externa. Esos se llaman contrafuertes. Y los contrafuertes sirven para sostener el peso de las construcciones. La arquitectura de esta región de Asturias tiende a ser más alta. Entonces, cuando una nave, las paredes de una iglesia son altas, tienden a hacer fuerza hacia afuera. Entonces, si hacen fuerza hacia afuera, terminan por ceder y romperse. Entonces, los contrafuertes sirven para sostener la estructura y hacer que no se vaya a caer. Y por eso las logran hacer así de alto. Mucho más alto que cualquier otra iglesia de esta época. De Santa María del Naranco. Luego tenemos el interior de esa iglesia. El altar está prácticamente al aire libre. Aquí tenemos personas caminando dentro del edificio y podemos notar entonces que pues no es tan grande. Quizás así muy apretadas, fácilmente cabrían quizás así apretadas unas 50 o a 75 personas acá adentro. No es mucha la cantidad que podía albergar. Y bueno, ahí están los arcos fajones, que son los que sostienen la cúpula. Y ahí lo que les mencionaba de las columnas sogueadas, o sea que tienen forma de soga. Y ahí está. No sé si hay alguna pregunta sobre esto.
Disculpe, no escuché muy bien que cuántas personas podía caber Ah, ahí dentro. de 50 a 75, les decía, haciendo así un cálculo, como dicen, a ojo de buen cubero, por el tamaño de las personas dentro del espacio, ¿se fijan ahí? Así muy, muy apretadas. Ahora, si acá hubiesen bancas o asientos, probablemente la cantidad se reduciría a unas 50 personas adentro. Entonces eso nos da la idea que las iglesias son pequeñas, no son iglesias grandes. Tiene un poco de razón de ser. Hay aldeas pequeñas alrededor. De hecho, fíjense que esta otra que está a un par de metros de la anterior, esta se llama San Miguel del Lilo. Esta tiene las características muy similares, solo que la forma es diferente. La cruz es más fácil de leer en la planta arquitectónica y es igual de alta. Pero son iglesias pequeñas. Actualmente esta iglesia está en uso. Se utiliza regularmente. Les voy a mostrar algo por acá. Solo les dejo de compartir un momento. Ya con eso vamos a ir cerrando. Ya les voy a mostrar algo. Para que veamos que pues, las iglesias están ahí. Tenían doble nivel esas iglesias. Eh, Tienen una zona que es ¿cómo le llaman a esto? No son catacumbas, tienen un nombre similar, pero estas tienen espacios interiores que normalmente se utilizaban pues como vivienda en algunos casos por la gente que vivía ahí. Acuérdense que la iglesia del sacerdote es el hogar también del sacerdote, entonces tenía algo que se llama sacristía, o también tenía los espacios para colocar ¿cómo se llama? Las reliquias. No es un claustro, los claustros son un poco más complejos, tampoco sería subterráneo, porque es más bien el primer nivel de la estructura, y en el segundo nivel está la zona donde se utilizaba para dar la misa, por ejemplo. Pero hay otras que lo que tienen es no tienen un subterráneo, o un primer nivel, digamos, bajo el nivel de donde se desarrolla la misa, sino que lo tienen sobre ellos. En algunos casos le llaman cámara del tesoro. No es que tuvieran tesoros en joyas o cosas por el estilo, sino que donde se conservaban los aspectos que se consideraban más importantes. Ya les muestro por acá. Y les comparto de nuevo. Sí, ahí tenemos el recurso, esto de Google Earth. Y vamos a hacer desde acá, este norte. Bien, esto es España, en la zona norte. Esta, ven, es una ciudad bastante grande, eso se llama Oviedo, eso es en el norte de España, y es la ciudad, pues, importante, que está cerca de las iglesias que les acabo de mostrar, de Santa María del Naranco, y la de San Miguel del Lilo. Vamos por acá. No. Esta es San Miguel del Lilo. Realmente, aunque son iglesias que se han sido restauradas y eventualmente reciben dentro de ellas actividades como misas, por ejemplo, no es que estén abiertas así completamente al público, y son lugares que se consideran más bien turísticos. Entonces, llega al lugar, se hacen recorridos sobre la zona y cerca bueno, lo podemos ver acá, están prácticamente en zona boscosa. Eso es actualmente. En la época de su esplendor, seguramente todo esto estaba lleno de aldeas. Habían pequeñas aldeas alrededor. Vamos a ver si logramos bajar acá. Ahí está. No puedo acercarme más acá porque hasta ahí me deja el recurso, pero pueden ver que es una iglesia pequeña.
bastante pequeña. Esta es la que les mencionaba de San Miguel del Hilo, es esta. Creo que esa es la parte posterior. En la imagen no se puede ver, sino que la calle está atrás. Entonces, esto que se ve acá es el cabecero de la iglesia, eso que está aquí. Entonces, para que en esta época, para que en una región como esta hubieran dos iglesias cerca, significa que hay bastantes aldeas. Permítanme. Vamos a seguir el camión de la Pepsi. Y vean, ahí al fondo ya se ve. Ups, ¿qué pasó? Acá. Estamos aquí. Ven, allá se ve al fondo Santa María del Naranco. O sea, digamos que estamos como a unos 300 metros quizás de distancia una iglesia de la otra. Vean al fondo, ahí está Oviedo, la ciudad importante actualmente. Significa que ambas iglesias están en una zona alta. Eso es importante saberlo porque las iglesias normalmente sirven para que el sacerdote, el obispo, pues tenga cierto control sobre el espacio. Aquí tenemos Santa María del Naranco. Vean que pues la gente entra como si fuéramos nosotros al Tazumal, andar caminando por ahí viendo lo que es. Esos son espacios abiertos, turísticos, que permiten pues el acceso de las personas. Lástima que no se puede pues entrar, no hay una vista que al menos acá, salvo esta, que es como lo más cerca que podemos ver. Esa es la parte de enfrente, vamos a ver esa acá. Es esta zona que les mostré hace rato. Ahí está. O sea, pareciera que es como bien monumental, así como muy grande, pero es en apariencia, porque son estrechas y son altas. Vean ahí la altura, eso es control. O sea, cada vez que vemos una edificación en una zona alta, es control de territorio lo que está marcando de esa forma. Entonces, acá lo que me mencionaban que se está hecho en niveles. En el nivel superior, acá estaría el lugar donde se desarrolla el culto religioso, o sea, ¿cómo se llama? La misa. Y en la parte inferior, pues era ya sea para habitaciones, como un espacio para guardar las reliquias, que es lo que se denominan tesoros también, pues o otras actividades, siempre relativas a la iglesia. Ahí tenemos. Este recurso es bien interesante, deberían de tratar de revisarlo. Es interesante algunos recorridos que se pueden hacer de acá, así cuando ustedes vayan presencial ya saben por dónde caminar, dónde se tomar la foto y todo eso. En la zona norte de España hay bastantes iglesias, tanto prerrománicas como románicas. Entonces es una zona de bastante interés para quienes les gusta esta región. Lo voy a mandar para acá. Ah, bueno, vean, así se puede entrar. Al menos hasta acá estamos justo en la entrada del pórtico. Creo que no se puede entrar. Esos recorridos virtuales ayudan bastante a darnos idea pues, del entorno. Están las gradas que veíamos. Ahí es donde estaba la otra imagen que acabamos de ver. Ahí, ven, son iglesias pues pequeñas. No, se puede entrar. Vamos a salir. Ahí está. Ah, ok, ahora en el mismo lugar. Bueno, ahí. Ya nos divertimos un rato con esto.
Les recomiendo así que busquen, instalen la aplicación o revisen en la web, que es lo que hago. Bueno, yo tengo instalado el programa acá en la computadora, porque es interesante, pues nos permite ver bastante y entender las relaciones. Vean que están cerca. Esta es Santa María del Naranco y esta es San Miguel del Lilo. Están bastante cerca. Significa que probablemente en el entorno acá deben existir también más iglesias de este tipo. Ahí, y ahí la ciudad de Oviedo. Y luego salimos de España y para ver idea de dónde es que estamos. Ahí está, en la zona norte de España. Toda esa región, para la época, toda esta región está bajo dominio musulmán. De hecho, para esa época, toda la región norte de África, acá, es dominio musulmán. El Medio Oriente está dominado por los musulmanes también, es parte del imperio musulmán. Bueno, vuelvo a la presentación, solamente vamos a ver el interior de Santa María del Naranco, San Miguel del Lilo, y aquí quiero mostrarles la parte interior de San Miguel del Lilo. Casi no se nota, pero acá en estas piedras que están cercanas al altar, hay símbolos que los vamos a ver con la escultura asturiana. En este lugar se encuentran estos círculos que representan cruces, representan flores o soles también. Es una manera, digamos, primitiva de representar la idea de Jesús o la idea de Cristo a través de soles. Y eso es una manera también de hacer un sincretismo con las culturas propias de la región, que son las que se establecieron en todas esas zonas, eran pueblos bárbaros. Para ellos el sol, el sol y la luna pues son divinidades importantes. Entonces ahí es donde se hace la integración de ambas culturas. También vean que el edificio pues, básicamente está en semi-penumbra y la zona del altar es donde están la mayor cantidad de ventanas que permiten que la luz entre y se ilumine. O sea, eso es la utilización del recurso luz como algo místico, como la idea de que allá adentro está lo sagrado, de allí emana la luz, de allí emana el sol, y por eso los símbolos del sol que están marcados ahí. O sea, esa es una manera de hacer la lectura pues, del entorno. Bueno, esta es otra más, también del mismo periodo, San Julián de los Prados. Esta es de planta cruciforme, es basilical también, o sea, es rectangular, tiene forma de la basílica romana, pero es cruciforme porque tiene en su constitución podemos percibir la cruz. El pórtico es este de acá, sería el pie de la cruz, y el cabecero de la cruz es este que vemos acá, donde está uno de los altares. Hay 3 capillas, pero la central es la más importante. Hay una palabra acá que debemos ir manejando también, que es transepto. El transepto es el lugar en donde se juntan los brazos de la cruz en una planta arquitectónica. Están los brazos de la cruz, aquí está el cabecero hasta el pie de la cruz. Entonces el lugar donde se juntan se llama transepto. La nave central, acuérdense, naves son los espacios dentro de la iglesia que están divididos por paredes o por columnas. Entonces, esta es la nave central y a los lados lo que tenemos son columnas. Las naves laterales son estas, así, los lados. Ahí está. Entonces, no tiene torre campanario, sino que lo que hay es un campanario empotrado pues en la fachada. Estos círculos que ven acá se llaman tragaluces. Les dicen ojos de venado, ojo de buey, perdón. Ojo de buey le llaman a este. Esos sirven como tragaluces y también son para iluminar el interior de la iglesia. Esas iglesias, por cierto, las que vimos anteriormente, Santa María del Naranco y San Miguel del Lilo,
Estas están orientadas de este a oeste, o sea, el cabecero, esta parte, está orientado hacia el este, hacia donde sale el sol. Y la entrada, el pórtico de entrada, está orientado hacia el oeste, donde se oculta el sol. ¿Qué se logra con eso? Que cuando los ritos de la misa se desarrollan en la mañana, entonces el altar se va a iluminar primero que el resto del interior de la iglesia. Entonces se vuelve la idea del misticismo, ¿verdad? La luz que emana del altar. Y por las tardes, estos tragaluces, los ojos de buey, por la misma puerta, lanzarían como un haz de luz hacia la zona del altar. Entonces siempre se iluminaría. Esa es como una regla que se establece para estas iglesias. La parte de la entrada está apuntando hacia donde se oculta el sol y el cabecero, que es donde está el altar, está apuntando hacia donde sale el sol. Eso es una regla. Muchas de las iglesias que tenemos nosotros en nuestro país tienen esa misma construcción, especialmente las más antiguas, porque es parte de lo que los españoles trajeron acá como creencia, ¿verdad? Es parte de eso la orientación de las iglesias. Esta se llama Iglesia de San Salvador de Valdedios, y pues esta también tiene las características como las que hemos visto. La nave central es más alta, un campanario empotrado en la fachada, las puertas con arco de medio punto, contrafuertes acá en los lados. Acuérdense, contrafuertes son columnas colocadas en el exterior que sirven para sostener el edificio. Y esto también, los laterales de la construcción también sirven a sostener la parte central de la iglesia. Ahí estamos en el interior y notamos que pues es angosta. Es una iglesia pequeña. Quizás el equivalente para nosotros sería lo que se le llama, el nombre se le llama ermitas. Eso es en el catolicismo se le llama ermitas a las iglesias pequeñas. Entonces algo así es el tamaño de estas edificaciones. Pero eso sí, hechas en piedra la mayoría. Vean de nuevo, en el fondo está el altar y ahí tenemos una ventana trifolio o trifoliada. Eso significa que tiene 3 segmentos y esas son las que iluminan el altar. Bueno, vamos a dejar la escultura asturiana para el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. Licenciado, y en esa época, ya actualmente como conocemos en las iglesias hay como arte, hay dibujos dentro de las iglesias, ya en esa época ya habían dibujos hechos así dentro de las iglesias, o solo la arquitectura era como el arte que predominaba dentro de las iglesias. Buena pregunta esa. Principalmente es arquitectura. O sea, por eso en el arte asturiano hay un predominio de la arquitectura por sobre las otras artes. Pero las otras artes están presentes siempre. Por ejemplo, un relieve, bueno, las ventanas como esta, que son ventanas de celosía, son hechas con técnicas de picapedrero, digamos, es escultura. En el fondo a lo mejor no se alcance a ver, pero acá hay vestigios de, ¿cómo se llama esto? De pintura mural, acá. Pero, bueno, y ahí en el fondo, arriba de la ventana trifoliada, hay 3 cruces. Esta la vamos a ver el día de mañana, pero hay 3 cruces también pintadas ahí. O sea, son símbolos, son bien austeras en cuanto a decoración, pero sí la tenían. Una de las razones que se piensan que es determinante para que estas iglesias tengan poca decoración de ese tipo es que coinciden con la época en que en Bizancio están en las luchas iconoclastas, o sea, están peleando que si las imágenes deben ir o no deben ir dentro de la iglesia. Entonces, dice que probablemente esas ideas también de la no existencia de imágenes en las iglesias llegaron hasta esta región. Y por eso es que, al menos en la zona de Asturias, hay poca decoración. Vamos a ver unas ahí mañana en pintura que sí tienen decoración, pero aún esa decoración no es de figuras humanas en su mayoría, sino que
es decoración geométrica o es fitomórfica. Sí hay, pero no hay tanta como veríamos en Bizancio. David dice que no había monumentos. Monumentos, no. Esculturas de gran formato, tampoco. La mayoría se reduce a relieves. Ahora, se piensa que habían esculturas de culto, como imágenes de la Virgen, imágenes de Cristos también, de pequeño formato. Ahí sí habían, pero al ser en madera no sobrevivieron el paso del tiempo. Y también que se perdieron. Muchas de estas se distribuyeron en Europa, en diferentes lugares de Europa, y se conocen ¿cómo sería? Como Cristos, eh, ¿cómo llaman esos? Cristos negros o vírgenes negras también. Son los que corresponderían al desarrollo de esta época, pero están distribuidos en Europa. Muchos desaparecieron de España, pero algo otro sí. Vamos a ver unos más adelante de esos que sí se quedaron en España y que todavía se pueden ver, pero son muy escasos. Una de las razones dicen, pues no sobrevivieron el paso del tiempo, se destruyeron. Bien, ¿algo más? Si no, pues ya casi en más tiempo voy a detener la grabación acá.